los cuadrados en rojo. Hay que dibujar. Aquí ya te puse el rojo. ¿Viste? Estoy silenciando al grupo. Bueno, pues reanudando nuestro gran tema dentro de las virtudes, la virtud de la caridad, vamos a hacer un pequeño puente entre la sesión pasada y la de hoy, la de ahora, haciendo un pequeño repaso y luego entrando dentro de la misma virtud de la caridad en enfoques más enriquecedores, más profundos y que más pueden guiar nuestra vida cotidiana hacia la gran meta. La gran meta, que es la única meta que vale la pena a la que todos aspiremos, y es la santidad. Ya dijimos en la sesión pasada sobre el mismo tema, no el viernes, sino el lunes de la semana pasada, lo mismo que el miércoles, que la caridad es la virtud que le da vida a todas las demás virtudes. Algunos autores han hecho una clasificación de hasta 300 virtudes, otros mucho menos, otros no tantos, pero en lo que todos los autores católicos coincidimos es en que independientemente del número y del tipo de virtudes a las cuales tengamos acceso los seres humanos, tanto desde un punto de vista estrictamente natural como desde un punto de vista sobrenatural o mixto, cuando se mezclan ambos factores, el natural y el sobrenatural, siempre invariablemente la virtud de la caridad es la que le da vida, les da vida a todas las demás virtudes. De tal forma que, aunque parezca una exageración, si no hay caridad, podríamos afirmar que no existe ninguna virtud. ¿Por qué? Porque es como, voy a poner un ejemplo biológico, es como la sangre. Es más, si me aprietan un poquito más, pues es como el oxígeno. Sin el oxígeno, ni siquiera la sangre está viva. Y sin el oxígeno, un ser humano, un animal incluso, pues perece en cuestión de 4 o 5 minutos, cuando muchísimo nos va. Yo puedo ser amable solo con el fin de obtener una recompensa. Sin embargo, con la caridad, con la verdadera caridad, esta práctica se convierte en algo desinteresado. La amabilidad pasa a ser incondicional y desinteresada. También dije en la sesión pasada, y es un concepto que vale la pena repetir, que la caridad es la única virtud que no termina con nuestra vida terrena. Todas las demás sí. En el cielo ya no tenemos que ser prudentes, ya logramos el objetivo. Ni justos, porque ya no hay cuestión de escoger. Tampoco es necesaria la fortaleza ni la templanza. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya es glorioso o por el momento no ha resucitado. La fe, pues ¿cuál fe? Si ya estamos viendo a Dios cara a cara, eso ya no es fe, eso ya es conocimiento y posesión. Y esperanza, bueno, pues ya se cumplieron nuestras expectativas. Así que ninguna de las 6 macrovirtudes se conserva en la vida eterna. Por cierto, en el infierno se pierden todas, absolutamente todas las virtudes. Es la ausencia de Dios y la ausencia también de cualquier virtud. Entonces viviremos continuamente en la caridad, eternamente viviremos la caridad. Es una afirmación aparentemente peregrina, aparentemente temeraria, pero no, es muy realista. Y el primero que lo afirma en la primera de Corintios es nada menos que San Pablo.
Y aquí vale la pena reiterar algo que ya dije, pero que no he dicho suficientemente. Muchas personas todavía creen malamente, erróneamente, equivocadamente, que el amor es un sentimiento, o que el amor es a splendorous thing, como dice por ahí una cancioncita en inglés. No, el amor no es un sentimiento, ni es a splendorous thing, no es una cosa. ¿Sí? Una cosa es esta computadora, una cosa es este celular con el que estoy grabando, una cosa es cualquier cosa que podamos observar con la vista. El ser humano no es una cosa, es una persona. Y la virtud del amor no es una cosa, es la máxima de las virtudes. De tal forma que su mejor definición, la mejor definición del amor, que está íntimamente ligado a la caridad, es que no es un sentimiento bonito ni es la carga romántica de la vida, sino que el amor es una cadena de decisiones benevolentes que no conoce el final, que es incondicional, que es oportuna, que es eficaz, que es adecuada, que no termina jamás. El amor, pues, al ser benevolente, consiste en ese hábito maravilloso que nos lleva a buscar de manera persistente, de manera, vamos a usar una palabra inapropiada, pero que lo dice todo, neciamente, fuertemente, decididamente, contra viento y marea, el bien de quien amamos. Y el bien de quien amamos no quiere decir que nos caiga bien. Yo creo que no existe en la tierra para mí alguien más odioso, antipático y detestable que Manuel Andrés López Obrador. La caridad no me obliga a que me caiga bien. La caridad no me obliga a no proclamar, a no denunciar sus terribles crímenes. La caridad me obliga a pedirle a Dios por su conversión y a ofrecerle sacrificios a Dios por la conversión de este tirano malvado que todos los días, sí y el otro también, hace cosas bestialmente destructivas contra nuestra amada nación. La caridad engloba, pues, la benevolencia al enemigo. Rogad por quienes os persiguen. Debo confesar que es probablemente la acción intencional que más trabajo me cuesta en mi vida. Ha habido otras muy difíciles a lo largo de mi ya larga vida, pero creo que ninguna acción benevolente, caritativa, tan difícil de realizar como pedir por este adversario de todo México. Pero hay que hacerlo, porque uno no sabe, como decía aquel viejo dicho medieval, uno no sabe si entre la cuerda y el cuello del ahorcado cabe la misericordia divina. Claro, siempre y cuando haya arrepentimiento o indicios de encaminarse al arrepentimiento, porque si no hay siquiera intento de arrepentirse, Dios aplicará con todo su rigor su rex tremende majestatis, su justicia. Existen, pues, dos tipos de amor: el desinteresado o de benevolencia, que es desear y hacer el bien del otro, aunque no nos proporcione ningún beneficio, porque se desea lo mejor para el otro. En este caso, de este brutal adversario, lo mejor que le puedo desear, pues, es su conversión. Y en el interesado es el amar al otro por los beneficios que esperamos obtener. ¿Qué es, pues, la caridad? Nos dice San Pablo en ese tenor que la caridad es más que el amor. Y aquí empezamos materia nueva. Terminó el repaso y vamos a ver enfoques nuevos.
El amor, como tal, es una virtud natural. Se da la capacidad de amar en todo ser humano por el mero hecho de ser humano. Yo diría que esta capacidad se da aproximadamente junto con el uso de razón, que puede instalarse de modo precoz y prematuro por ahí de los 5 o 6 años, de modo tardío a los 10 u 11 o tal vez incluso 12. Habiéndose instalado el libre albedrío y el uso de razón, tenemos entonces que el amor es factible para cualquier ser humano que goza del uso de razón. Pero, y aquí viene el gran pero, sobre el cual tengo que ser muy enfático. Así como el amor es natural, la caridad es sobrenatural. Es algo del mundo divino. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios. Es amar a Dios como Dios ama, con su intensidad, sus intenciones, no solo su intensidad, sino su intencionalidad y sus características. La caridad es un don de Dios y claro, este don puede ser rechazado por el ser humano. Puede ser rechazado de muchas formas, puede ser incluso demeritado, puede ser denostado, puede ser vilipendiado, dependiendo de 1001 factores. Ayer u hoy salió en uno de los periódicos de circulación nacional un artículo titulado El presidente del odio, y da una relación como de unas 70 o 75 cosas que el actual presidente odia. Obviamente en una persona que odia no cabe la caridad. Eso es más que evidente. Pero la caridad es amar a Dios como a Dios ama, claro, no con la perfección absoluta que Él lo hace, pero sí con el estilo que Él tiene. Vamos a ver qué es esto del estilo que tiene Dios para amar a la creación, a los ángeles, a su Santísima Madre, a los santos y a todos los mortales. Porque incluso Dios ama al pecador, aunque deteste su pecado. A esto nos referimos, a esto que acabo de decir sobre el amor, amar con el estilo que Dios tiene, a esto nos referimos cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos referimos, pues, a que tenemos la capacidad de amar como Dios. Pero ese es un don gratuito, sobrenatural, que Dios nos infunde, ya sea con el bautismo de agua, con el bautismo de deseo o con el bautismo de martirio. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero si el objeto del amor es el bien, es decir, cuando amamos buscamos el bien, y si Dios es el bien máximo, entonces Dios tiene que ser el objeto de nuestro amor máximo. Además, Dios mismo es quien nos ordena y nos recompensa este amor a Él con la vida eterna. Este tipo de amor, el más grande, lo puede ser de 3 tipos. Materia nueva. No he explicado esto. Les ruego poner muchísima atención a los densos y difíciles conceptos que a continuación voy a vertir. En primer lugar, el amor de caridad, la caridad como tal, es apreciativo. Es un amor apreciativo, que es cuando la inteligencia comprende que Dios es el máximo bien y este máximo bien es aceptado por nuestra voluntad. Apreciativo cuando la inteligencia comprende que Dios es el máximo bien y este bien es aceptado por la voluntad.
porque Dios se nos entrega, se nos regala. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Segunda característica de este maravilloso y máximo tipo de amor. Aparte de apreciativo, es sensible. Sí, es sensible. Aunque no obligatoriamente sensible. Yo admiro y envidio mucho a las personas que sienten el amor a Dios y el amor de Dios. Yo difícilmente lo he llegado a sentir. He llegado a vivir momentos maravillosos de mi vida en donde he visto de manera fehaciente la intervención de la mano divina. En ocasiones muy señaladas, muy especiales, y que tengo en mi memoria instantánea, inmediata, a tiro de piedra, porque han sido sucesos verdaderamente formidables. Pero hay personas que van más allá del tener presente las maravillas que Dios hace con ellas. Y a esto me refiero cuando hablo con cierta envidia de mi parte, envidia de la buena, desde luego, de ese amor sensible, que es cuando el corazón lo siente. Y lo siente porque le da taquicardia, lo siente porque el cuerpo se estremece, lo siente porque se le va el sueño, lo siente al revés porque lo sueña, lo siente porque la garganta se le aprieta y las sienes le laten. Es decir, es un amor corpóreo, es un amor sensorial, sensible. Cuando decimos de manera un poco romántica que el amor lo siente. Pero además de apreciativo, que ya lo definí, además de sensible, que también ya lo definí, el amor de caridad, la caridad a Dios o por Dios, es efectiva. ¿Qué quiere decir efectiva? Es cuando lo demostramos con acciones. Aquí es donde entra aquella famosa frase de que la fe sin obras es vana. Bueno, pues igualmente la caridad sin obras no es caridad, está muerta. Para que sea verdadero amor, es necesario que sea apreciativo y efectivo, aunque no necesariamente sensible. Porque habemos personas capaces de apreciar y de actuar de manera efectiva, con acciones concretas y específicas, pero nuestra excesiva forma de ser racionales, como en mi caso, nos lleva a que no sea tan fácil sentirlo físicamente, aun cuando lo podamos apreciar y aun cuando podamos realizar acciones efectivamente, que demuestran que lo amamos. Y sobre todo que demuestran que lo amamos a través del prójimo. Particularmente, no del prójimo más simpático, más empático, o del que estamos enamorados, o del que tenemos un interés común, sino del prójimo más difícil de aceptar, más difícil de amar. Ahí es donde entra la apreciatividad, la sensitividad o sensibilidad y desde luego la efectividad. Pero hay una realidad de la que nadie se escapa. Cuando menos nadie se escapa si su fe es verdadera, si su caridad es auténtica. Y me refiero al dolor del pecado cometido. Allí sí nos debe doler. Si no te duele el mal hecho, lo más probable es que no te hayas percatado del todo del mal hecho, y lo más probable también es que no estés arrepentido. Verdadero dolor de los pecados se define como contrición. Nos puede doler más que una enfermedad, más que un dolor de cabeza, más que un dolor de neuritis postherpética. Nos puede doler terriblemente el haber pecado gravemente contra Dios.
Vamos a hacer una pequeña aportación aquí, vale la pena, creo que es muy oportuno hablar de los pecados contra el amor a Dios, tan extendidos hoy en la humanidad. Todavía estoy estremecido porque creo que en el grupo Varios alguien subió un video terrible que se trata de una iglesia en Francia, de una iglesia católica. Es más, es una iglesia hermosísima. Tiene el tipo de catedral, de una catedral, de cantera gris, tipo gótico, de grandes torres, de gran frontispicio, que se llama. Y cuando uno entra, bueno, entró una chica y filmó, y no sé cómo vino a dar ese video al grupo Varios. Es un templo consagrado al demonio. Es una iglesia católica consagrada a Satanás, con altares, con dibujos, con leyendas, con blasfemias, con cuadros pornográficos, con manifestaciones blasfemas y sacrílegas. Un templo cristiano, un templo católico consagrado por odio a Dios, a Satanás. Y lo más terrible es que tiene su buena cantidad de, utilicemos la palabra tal vez impropia, pero no se me ocurre otra, feligreses, o seguidores, o fanáticos, o adeptos. Cualquiera de estas es útil, es aplicable al caso. Así que en esta iglesia en Francia, estoy averiguando en qué lugar de Francia ocurre, no me han contestado, la persona que lo subió narró que es en Francia, pero no me ha dicho en qué lugar de Francia es, y claro, pues no deja de ser una curiosidad cultural saber dónde está esta iglesia consagrada de una manera tan terrorífica al culto a Satanás. El odio a Dios es el pecado de Satanás y de los demonios. Vaya que lo conocen. Satanás y los demonios conocen perfectamente a Dios. Pero en vez de que el conocimiento de Dios les produzca el acto de amor, desde el principio que tomaron posición contra Dios, ese conocimiento se tradujo en odio, por no ser ellos Dios. Con una frase de Friedrich Nietzsche, que ya alguna vez pronuncié, pero que vale la pena repetir, explicaré lo que sintieron y consintieron los demonios cuando conocieron a Dios y éste se ofreció para ser reconocido como su creador y su Señor. Friedrich Nietzsche, famoso filósofo ateo alemán, autor de la teoría del superhombre que no necesita de Dios, expresó en alguna ocasión con mucha vehemencia: Dios no existe, pero en caso de que existiese, ¿cómo soportar no serlo? Con este terrible enunciado explico en qué consiste el pecado de los demonios. No soportaron, cuando tuvieron la oportunidad de aceptarlo, no soportaron tener que aceptar a Dios para encontrar su felicidad eterna. Y prefirieron su infelicidad eterna, pero la autoafirmación de su yo, con tal de no reconocer a Dios como su creador y su Señor. No soportaron, al igual que Nietzsche, no ser Dios. De esta manera explico el principal pecado de Satanás y de los demonios. Y en el caso de los seres humanos, que tienen el mismo odio a Dios, se manifiesta en las blasfemias, las maldiciones y los sacrilegios. También sucedió algo muy interesante
que ya está en el grupo varios y probablemente lo vuelva a subir para que lo disfruten. En la ciudad de Triana, una ciudad española, en la televisión local, unos locutores se burlaron de modo blasfemo, de modo sacrílego, maldiciendo a la Virgen, a Nuestra Señora, a la Madre de Dios. Y sucedió algo verdaderamente extraordinario que nomás no concibo que se pueda repetir en México, bajo ninguna circunstancia. Una enorme cantidad de señores, jóvenes, de edad madura, ancianos, con su traje y su corbata, salieron a las calles de Triana a cantar himnos a la Virgen y el Ave María, en español y en latín, durante horas enteras. Una manifestación de fe mariana verdaderamente extraordinaria en un país como España, en donde solo el 38% reconocen ser católicos, cuando hace, no sé, 100 años, las cifras hubieran sido del 99.9%. O tal vez un poco menos, pero mayoritariamente, ciertamente. Otro pecado contra Dios que puede ser común entre nosotros, y por eso vale la pena describirlo, es la pereza espiritual. El pecado contra Dios, llamada pereza espiritual, que es cuando el hombre no le encuentra el gusto a las cosas de Dios. Es más, las considera aburridas y tristes. Aquí se encuentra la tibieza. Son tres pecados: la tibieza, la frivolidad y la superficialidad. Hagamos un severo, consciente y profundo examen de conciencia para ver si de alguna manera no estamos cometiendo alguno de estos tres pecados. Los repito: la tibieza, la frivolidad y la superficialidad. Un siguiente pecado contra Dios es el amor desordenado a las criaturas. ¿Qué es el amor desordenado a las criaturas? Es cuando primero que Dios y primero que a su voluntad están las cosas o las personas. Y en todos estos pecados que son graves, atención con lo que voy a decir, se pierde la caridad, como ese don gratuito sobrenatural, como esa virtud que Dios nos infunde, la perdemos por cualquiera de estos pecados. Probablemente de todos los que he dicho, muchísimo más que el odio a Dios, que es muy propio de algunas culturas, como la de los rojetes españoles, sí, los rojos, los comunistas españoles, son muy famosos por su constante blasfemar contra la hostia, contra los santos, contra la Virgen. Claro, hoy son una minoría, bastante minoría en España, pero no dejan de tener cierta fuerza política. Más que el odio a Dios, manifestado en blasfemias, maldiciones y sacrilegios, para mi gusto como psicólogo, el pecado más frecuente contra Dios es la pereza espiritual. Y dentro de la pereza espiritual, el más frecuente es la tibieza. Ni caliente ni frío, tibio. También se da con mucha frecuencia la frivolidad y la superficialidad. La superficialidad es confundir el rábano por las hojas y creer que porque se ponen santos, imágenes, y que porque se hacen mandas y se va de rodillas a la basílica, que por eso ya amamos a Dios, y pues suele no ser cierto. Y también ocupa un lugar muy importante en nuestra cultura el amor desordenado a las criaturas, sobre todo a ciertas cosas como pueden ser la fama, los honores,
en México particularmente el poder, el amor al poder, la adicción al poder. Cómo pierde personas, cómo rompe relaciones con Dios, el afán de poder. De hecho, este es un momento político en donde probablemente es uno de los azotes en nuestra cultura que con mayor claridad estemos viendo. La adicción al poder, sobre todo por parte del grupo en el poder. Más bien que grupo de la horda en el poder. Hablemos ahora del amor al prójimo. Qué difícil es el amor al prójimo. Porque no es un sentimiento. Porque no es simpatía. Porque no es propiamente empatía. Ante todo hay que entenderlo como benevolencia. Y vamos a ver sus 5 características. La primera característica del verdadero amor al prójimo, en el sentido de la caridad cristiana, es que es sobrenatural. Va más allá de lo natural. Es superior a lo natural. Se ama a Cristo en el prójimo, por su dignidad especial como Hijo de Dios. Y por lo tanto, de modo incondicional, se le desean y se le hacen todo tipo de acciones benevolentes. Sobre todo cuando está cercano, cuando es el prójimo. Cuando es lejano, bueno, pues basta con la oración y el sacrificio. Y desde luego el sacramento, la comunión ofrecida por. Esa fue la primera característica del amor al prójimo en el sentido de caridad. Es sobrenatural. La segunda característica es que es universal. No escoge a los negros, a los blancos, a los mestizos, a los criollos, a los guapos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. No. Es universal. Comprende a todos los seres humanos porque todos somos hijos de Dios y herederos de su gloria, e incluso a los pecadores y a los que hacen el mal. También ellos están incluidos en el concepto de universalidad del amor. Del amor en el sentido de caridad. Recuerden, no en el sentido de amor humano, sino en el sentido de caridad como virtud infundida por Dios en el alma humana. La tercera característica es que es ordenado. ¿Qué quiere decir que sea ordenado? Quiere decir que se debe y conviene amar más al que está más cerca. O se debe amar más no solo al que está más cerca, sino al que más lo necesita. Ejemplo, al esposo más que al hermano, al hijo enfermo más que a los demás. Es un amor ordenado al bien. Y este amor ordenado al bien puede tener una urgencia, puede tener una exigencia, puede tener una característica que lo haga casi excluyente de los demás. Por ejemplo, el amor conyugal es un amor exclusivo y excluyente. No puedo amar a 2 cónyuges a la vez, pero sí puedo amar a 11 hijos a la vez. Sin embargo, en el amor a 2, 3 u 11 hijos o los que sean, se da un orden. Y el orden ideal es que amemos más y estemos más de cerca con quien más nos necesite. Y finalmente, el amor tiene que ser interno y tiene que ser externo. Interno quiere decir que se siente, se consiente, se admite, se disfruta en el interior de la persona. Pero además tiene que ser externo. ¿Qué significa externo? Que para que sea auténtica la caridad, tiene que abarcar todos los aspectos
a los que tenemos acceso como seres humanos: el pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, las obras. Fíjense, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Ahí tenemos los 4 macroverbos humanos: el pensamiento, la palabra, el sentimiento y la acción, las obras. La caridad forzosamente tiene que abarcar los 4 aspectos, las 4 funciones. Entramos ahora a la parte final de nuestra exposición de hoy con lo que se llama las obras de misericordia, donde probablemente a algunos les pueda sorprender, incluso desagradablemente, lo que voy a decir. Y me refiero a las obras de misericordia. La caridad, si no es concreta, de nada sirve. Sería una falsedad. Esta caridad concreta puede ser interna, con la voluntad que nos lleva a colaborar con los demás de muchas maneras. También puede ser con la inteligencia, a través de la estima y el perdón, porque ante todo el perdón es un acto inteligente. Solo los inteligentes, verdaderamente inteligentes, los que inteligen en el interior, en la esencia de las cosas, somos capaces de perdonar. Otra forma concreta de la caridad es la palabra, es decir, lo que llamamos benedicencia, lo que llamamos benedicencia, que significa la virtud de hablar siempre bien de los demás, o cuando menos de abstenernos de publicar alguno de sus defectos, sobre todo cuando éste no es público y conocido, o cuando ese defecto que esa persona tiene no causa daño público, no afecta el interés común. Como dice el dicho, si no tienes nada bueno que decir de fulano, mejor quédate callado. Y si tienes algo bueno que decir, tienes la obligación de proclamarlo, de hacerlo bien. Se llama la benedicencia, de esa doble palabra en una sola, de benedicencia, decir bien. La caridad de obra es la que se resume en las obras de misericordia. En cierta forma, las obras de misericordia son una especie de exceso de generosidad. Voy más allá de la mera exigencia de la relación con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi prójimo, con mis subordinados, con mis jefes. Voy más allá. Es decir, hago un mayor bien del que estrictamente exige la justicia. Supero la justicia y de esa manera llego a la misericordia, ya sea en forma espiritual o en forma material. Y de aquí se desprende una necesidad a la cual hoy se le tiene mucho miedo. Bueno, 3, sobre todo a una de ellas. Me refiero a la corrección fraterna, al apostolado y a la oración. Cuando yo hablo de oración, observo de inmediato una aceptación universal en cualquier persona. A cualquier persona a la que le propongo oración, sin mayor obstáculo, de inmediato lo acepta. Sí, claro, hay que orar por él. Sí, claro, voy a rezar un rosario. Sí, claro, voy a ir a misa por él. La oración está dentro de nuestra práctica cultural común. Y podemos decir que la inmensa mayoría de los buenos católicos aceptamos de buena gana la oración por el prójimo. Pero hay algo que no aceptamos con facilidad, sobre todo cuando nos las hacen. Y me refiero a las correcciones fraternas.
Es maravilloso recibir una corrección fraterna, venga de quien venga, y decir inmediatamente, tienes razón, lo voy a considerar. Es verdad, no me defiendo, acepto tu comentario. Qué difícil es aceptar la corrección fraterna y qué difícil es hacerla sin perder la caridad. Porque hay que ser, no melifluo exactamente, no tanto palabras acarameladas o dulzarronas, no, sino palabras prudentes y apropiadas para conmover al otro, al que corregimos, a corregir su conducta, cuando menos a mejorarla. Y de las tres que mencioné, corrección fraterna, apostolado y oración, probablemente la más rechazada por nuestra cultura es el apostolado. Qué difícil es reunir a un grupo familiar y predicarles. Decirles, he tomado unas lecciones, con quien sea, con un servidor, con un sacerdote X. He leído la Biblia, he escuchado en la red, en YouTube, los sermones de San Juan Crisóstomo en boca de un buen orador, y se los quiero comunicar, se los quiero transmitir. Qué difícil es después de misa comentar el Evangelio, en el desayuno o en la comida o en la cena o a la hora que después de ir a misa estemos reunidos en familia. Qué difícil es el apostolado. Yo quisiera hacer una invitación muy cordial a que nos pongamos las pilas y hagamos apostolado comenzando por nosotros mismos, el autoapostolado, es decir, la autoformación. Y a medida que nos vamos autoformando, a medida que vamos nosotros aprendiendo, a medida que vamos educando nuestra inteligencia y nuestra voluntad, nuestra erudición, nuestro conocimiento de la Sagrada Escritura, de los hechos de los apóstoles, de los grandes intelectuales y pensadores católicos que la historia ha dado por miles, en esa medida, irlo transmitiendo valientemente, asertivamente, habitualmente a los que amamos, a los más cercanos, a nuestro prójimo. Ya hablaremos en la sesión próxima de manera más profunda, de manera más detallada, cómo establecer, cómo lograr la corrección fraterna, cómo lograr el apostolado y desde luego cómo enfocar de mejor manera nuestra oración. Nos quedamos entonces emplazados a que en la sesión del miércoles profundicemos sobre estos tres macrotemas que son la forma de vivir la caridad verdaderamente. Bien, con esto termino mi alocución de hoy para comenzar como siempre con sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y todo lo que quieran decirnos. Voy a pausar y a continuar la grabación. Recording stopped. Recording in progress. Adelante, por favor, ¿quién quiere comenzar?